Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver en este video, ya hemos visto un poco el concepto y el método de cálculo de uno de los indicadores más usados, más comúnmente utilizados en el sector agropecuario, que es el resultado económico llamado margen bruto, el margen bruto de una actividad. Ya hemos visto, repito, en algunas clases anteriores, hemos tenido introducciones al concepto, así que vamos a repasar algunas cuestiones y vamos a intentar aplicarlas a una situación concreta de evaluación de una actividad ganadera. Bien, entonces vamos a poner la presentación y para ello vamos a decir o vamos a repasar estos dos conceptos centrales. Ya hemos visto el concepto de actividad y el concepto de presupuesto, ya que el margen bruto lo vamos a aplicar en esencia a una actividad en particular y lo vamos a encarar desde el punto de vista del presupuesto. También se podría encarar desde el análisis de gestión. ¿Y todo esto para qué? Para ayudarnos a tomar decisiones o para ayudar a alguien a decidir, puede ser un cliente, un productor, un empresario, que tenga que decidir su plan de actividades para el próximo año en el marco de un presupuesto anual. Por lo tanto, finalmente tiene que tomar decisiones. Es decir, que el margen bruto no es más que una herramienta concreta que ayuda a un empresario a decidir desde una base y desde un concepto económico. Repasando el concepto de actividad, bueno, nosotros decimos que si todo este sistema grande, este círculo Bordeaux que tenemos acá más grande, fuera la empresa, vista como un sistema, podríamos subdividir a ese sistema empresa en subsistemas, que es lo que llamamos estos globitos internos, que son las actividades. La actividad trigo, por ejemplo, maíz, soja, cría, invernada, tambo, granja porcina, elaboración de quesos, granja avícola, huerta, empresa maquinaria incluso. Es decir, que cada empresa puede estar constituida, puede estar integrada por un conjunto de actividades. ¿Qué eran las actividades? Las actividades son conjuntos de procesos productivos, producen algo, pero, y ese algo en algún momento se puede llegar a vender, como sería acá las flechas verdes, podemos generar productos que se terminan vendiendo, pueden ser puede ocurrir que una actividad produzca más de un producto, en ese caso hablaremos de subproductos, si es que un producto es más importante que el otro en términos económicos, o de coproductos si ambos tienen una importancia similar. Podríamos pensar en subproductos, por ejemplo, en un tambo que además de leche produce carne, ya sea por descarte de vacas, por venta de vaquillonas, criadas y recriadas en el mismo tambo. Por lo tanto, hay una producción de carne adicional a la producción de leche, que sería un subproducto, o en el caso de una majada ovina, que venda y produzca lana y carne, o carne y leche, y en ese caso uno podría ser un subproducto del otro o podrían ser coproductos. Estos productos se pueden terminar vendiendo y por supuesto que cada actividad también compra y requiere utilizar insumos que se pueden comprar. Es decir, que hay un proceso de compra y venta, pero también puede haber un proceso de cesiones, que digamos que el producto o parte del producto de una actividad, en vez de ser vendido, pudiendo ser vendido, se decide no venderlo y se lo cede a otra actividad que lo utiliza como recurso. En vez de salir a comprarlo afuera, lo recibe de otra actividad en sesión de entrada y por lo tanto lo consume. Es decir, que la actividad, en este caso la actividad 2, que recibe un producto de la actividad 1 en sesión de entrada, este insumo que recibe, bueno, tiene que actuar, tiene que valorizarse como un costo, por más que sea de propia producción, y un costo a valor de mercado. Mientras que la actividad 1 que generó ese producto lo tiene que valorizar como sesión de salida, lo tiene que valorizar como un producto de la actividad a valor de mercado. Es decir, que las sesiones se valorizan a sesión de mercado. Por lo tanto, ¿qué define la actividad? Y la existencia de un mercado. El producto o subproducto o coproducto tengan mercado. En la medida que el proceso productivo
genera un producto y ese producto tiene mercado, ahí tenemos una actividad. Porque ahí tenemos una unidad estratégica de negocio, ahí tenemos un centro de costos, ahí tenemos una posibilidad de agregar valor y generar renta económica. ¿Cómo? Por diferencia entre el precio de mercado del producto que la actividad genera y el costo de producción de ese producto. Es decir, si yo produzco 1 kilo de carne a un costo de producción menor a lo que ese kilo de ternero, por ejemplo, vale en el mercado, voy a tener ganancia, si no voy a tener pérdida. Y ahí está la posibilidad de agregar valor, contraponiendo el precio del producto obtenido con el costo de haberlo producido. Y bueno, eso es lo que queremos medir justamente con el margen bruto. Es el indicador económico de una actividad que se propone justamente cuantificar cuánto gano, si es que gano, por producir algo a un determinado costo relacionándolo con el precio de mercado. Si no hay mercado para el producto que se genera, no hay actividad. En ese caso, ese producto sería un recurso más dentro de una actividad. Podríamos, por ejemplo, pensar en el pasto, de una pastura o de un campo natural o de un bardeo, en el cual no hay un mercado de pasto, no hay un mercado de pastura como tal, transparente y fluido. Por lo tanto, consideramos a la producción de pasto no como una actividad pastura, sino como un recurso de una actividad ganadera, que es la que lo va a utilizar transformándolo en carne o en leche, que son los productos que tiene el mercado. El silo de maíz también, ¿no? El silo de maíz de planta entera sería un proceso productivo interno, un recurso interno de otra actividad ganadera, pero no una actividad en sí. En cambio, un maíz grano que se cosecha y se podría comercializar ese grano de maíz, ese tiene el destino de poderse vender o se podría ceder como cesión de salida hacia otra actividad en calidad de alimentación. Pero bueno, ahí está la decisión, ahí está justamente la posibilidad de decidir y para eso es importante entonces subdividir las distintas actividades. Entonces tendríamos la producción de grano a valor mercado como un ingreso para la actividad maíz y ese mismo valor del grano de maíz como costo de la actividad ganadera que lo consume. Se estaría consumiendo el patrimonio generado por la actividad maíz. Bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces, para que haya actividad tiene que haber mercado y a su vez también existe el fenómeno, la posibilidad de ceder los productos. No todos los productos de una actividad se van a vender, puede haber cesión. Siempre, eso sí, está la posibilidad de venderse y eso implica una toma de decisión. ¿Por qué? Porque hay un mercado para ese producto. Es decir, son las transferencias internas de productos. Entonces podríamos pensar, ¿no? Si queremos clasificar y definir o encontrar si hay actividad o no, ¿no? La primera pregunta es, ¿el producto final de un determinado proceso? No estoy diciendo si es una actividad, de un proceso. Podría ser el pasto de una pastura o podría ser los kilos de peso vivo de un novillo o los litros de leche. Ese producto, que es un producto de un determinado proceso, ¿tiene mercado? Si la respuesta fuera afirmativa, sí tiene mercado, entonces hay que preguntarnos, ¿y ese producto salió de la actividad? O sea, fue obtenido y ya no está más dentro de la actividad. Si así fuera, pregunto, ¿se vendió ese producto? O sea, salió de la actividad, pero salió como venta o salió como cesión. Entonces, si se vendió, es venta, y si salió de la actividad, no está más dentro de la actividad, pero no se vendió y ni se perdió, ¿no es cierto? Porque si se perdió ya no está más, un animal muerto, por ejemplo, no, salió de la actividad, se produjo y salió, pero no se vendió. Entonces es una cesión de salida. Podría ser un ternero destetado que pasa a una actividad recría dentro del mismo campo, ¿no? Sería una cesión de salida para la actividad cría y sería una cesión de entrada para la actividad recría, por ejemplo. Si no salió de la actividad, se produjo, pero no salió de la actividad, entonces está como stock final. Hay que considerarlo como un producto acumulado en el inventario final. Por ejemplo, podrían ser un novillo que se está engordando, que todavía no se vendió, está dentro de la actividad invernada, pero aún no se vendió y tampoco tuvo sesión de salida. Entonces, es una producción que figura como un stock final, como un inventario final.
Y por eso es que en el cálculo de ingreso neto tenemos que contemplar e integrar la diferencia de inventario, el inventario final menos el inventario inicial. Si por el contrario a la pregunta inicial de si el producto obtenido tenía mercado o no, y le contestamos que no, en ese caso el producto es un insumo de una actividad, es decir, no sería una actividad, sería el pasto o el silo de maíz, como ya les dije. En cambio, todo lo que va por arriba, ya estaríamos hablando, sí, de que hay una actividad. Por otro lado, también podemos hacernos preguntas en relación a distinguir si estamos obteniendo un resultado por producción de un resultado por tenencia. Vamos a aplicarlo a un caso de ganadería, a un animal. La primera pregunta es, ¿hay un cambio? Vamos a suponer que esto fuera en un análisis de gestión, ¿no? Es decir, analizando resultados pasados. Entonces decimos, ¿hubo un cambio en el valor del animal? ¿En algún momento cambió de valor ese animal? ¿Valió más, valió menos, económicamente hablando, ¿no? Si la respuesta es que sí, puede ser que haya cambiado de valor porque cambió de categoría. Un ternero dejó de ser ternero, pasó a ser novillito o novillo, es decir, con más kilos. Una vaquillona pasó a ser vaca, etc. Hubo un cambio, una vaca vacía pasó a vaca preñada, o una vaca preñada pasó a vaca parida, con cría al pie. Por lo tanto, ahí decimos que hubo un cambio de categoría. Si efectivamente hubo un cambio de categoría, entonces esa diferencia de valor asociada a que el animal cambió de categoría, engordó, por ejemplo, o tuvo un ternero, o se preñó, bueno, ahí lo que estamos obteniendo es un resultado por producción. Por lo menos hay un cambio de capital, de patrimonio neto, aunque no se haya vendido todavía, no se tradujo en liquidez, pero sí ya desde el punto de vista patrimonial de la empresa hay una modificación, hay una operación modificativa del patrimonio neto. Es decir, que hubo un resultado económico debido a un proceso de producción. Si en cambio, bueno, esto implica que el cambio de categoría, como consecuencia de un proceso productivo, puede significar tanto un incremento como una disminución de valor, ¿no? No necesariamente uno busca que incremente el valor, pero no necesariamente es así. De novillito a novillo, de vaca en producción a vaca conserva, de vaca preñada a vaca vacía porque abortó, bueno, ahí tenemos un cambio de valor negativo, ¿no? Una vaca que estaba preñada y valía, si la hubiera vendido, valía tanto, en el momento que aborta, deja de valer ese valor, vale menos, porque ahora está vacía, por lo tanto ahí hay una disminución patrimonial, o sea, hay una pérdida. O al revés, estaba vacía y pasa a preñada. En ese caso sí, tenemos un incremento de valor. Todo esto son resultados por producción. Los resultados pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si la respuesta fuera que no, es decir, que el animal cambió de valor, pero no debido a un cambio de categoría, sino que se mantiene dentro de su misma categoría. Sigue siendo vaca vacía, sigue siendo vaca preñada. Vamos a suponer que se pudiera mantener en el tiempo, ¿no? O sigue siendo, el novillo sigue siendo novillo con un peso similar, no cambió, no engordó. Bueno, en ese caso, si es que el animal cambia de valor a precio de mercado la misma categoría, entonces puede ser que aumente, puede ser que baje. En ese caso, lo que estamos teniendo es un resultado por tenencia. Es decir, el resultado por tenencia también implica una variación del patrimonio neto, lo mismo que el resultado por producción, por eso es un resultado económico, ¿no? Todo lo que hace variar el patrimonio neto es un hecho económico, pero no es debido a un proceso de producción, no es porque le agregamos kilos, no es porque la preñamos, etcétera, sino que es porque cambió el valor en el mercado. Cuando decimos cambió el valor en el mercado, quiere decir que si aumentó, es un aumento mayor a la inflación. Y si bajó, es seguramente o que bajó realmente o que aumentó menos que la inflación. Eso sería bajar en términos reales, en términos monetarios reales. Es decir, que puede significar también aquí un incremento o una disminución de valor. También por eso es un resultado, lo mismo que el resultado por producción. Son las dos maneras básicas que hay para que el patrimonio de una empresa se modifique. Son los resultados, digamos, más comunes, más habituales a lo largo del tiempo, por los cuales hay variaciones patrimoniales. Si el valor del animal no se modificó, en cambio, bueno, no hay resultado productivo ni por tenencia, o ambos son iguales a cero. Entonces,
Esto era, por un lado, para repasar el concepto económico y para repasar el concepto de actividad. Vamos a repasar el concepto de presupuesto ahora, ¿no? Presupuestos son números cuantitativos aplicados a un proceso de planificación. Es decir, eh, estamos proyectando hacia un futuro, estamos estimando lo que ocurriría en un futuro y estamos proyectando acciones, líneas de acción a desarrollar en un futuro. Entonces le ponemos a ese plan futuro, le ponemos números, le agregamos números, estimamos números, proyectamos números de determinada naturaleza. No necesariamente los presupuestos son todos económicos o financieros, es decir, en unidades monetarias. Podemos presupuestar el uso de la maquinaria, podemos hacer un presupuesto forrajero o un presupuesto de la alimentación, trabajando en equivalentes vaca, en megacalorías de energía metabolizable, en kilos de materia seca. Podemos hacer un presupuesto de la producción en kilogramos, en litros de leche. Podemos hacer un presupuesto de un plan sanitario, de un calendario sanitario, en dosis, en cabezas, en tratamientos, en centímetros cúbicos de diferentes insumos. Podemos hacer un presupuesto del tiempo, a qué vamos a asignar el tiempo a distintos procesos a lo largo de los futuros días, en horas, en días, en semanas. Y podemos hacer presupuestos económicos, que son los que, digamos así, los que tratan de estimar las posibles variaciones del patrimonio neto que tendríamos de acá en más de aplicar un determinado plan al cual lo presupuestamos. Y también podemos hacer un presupuesto financiero, que lo mismo, también se va a manejar en monedas, en unidades monetarias, pero a diferencia del presupuesto económico, no se centra en las variaciones de patrimonio, sino que se centra en lo que le ocurre al bolsillo de la empresa, a la liquidez de la empresa. Es decir, que estos son pesos de liquidez, pesos de bolsillo, ingresos y egresos de dinero, mientras que estos son pesos de capital. Los económicos son pesos de capital, pesos patrimoniales. No necesariamente un ingreso económico significa ingreso de dinero, un cobro de dinero. Y del mismo modo, un costo económico no necesariamente significa un egreso, un pago. A veces sí, a veces van de la mano los hechos económicos y los financieros, a veces no. Bueno, un poco lo que está ahí resumido, ¿no? El presupuesto económico proyecta, estima posibles variaciones patrimoniales a futuro de aplicar un determinado plan, que ya lo tenemos que tener formulado para poder presupuestar, y mientras que el presupuesto financiero también se aplica a determinado plan, pero me va a estimar si la aplicación de ese plan cierra desde el punto de vista de la liquidez. O sea, si me va a alcanzar monetariamente las disponibilidades de fondos en tiempo y forma para ir pagando los egresos, para ir cubriendo los distintos egresos que se prevé la empresa va a tener. Mientras que el económico proyecta las posibles variaciones patrimoniales. Básicamente a partir de qué? Y a partir del hecho productivo, ¿no? Básicamente a partir de la producción se realiza el presupuesto económico. Bien, estos serían presupuestos en general. Ahora, a su vez, de acuerdo a qué periodo de tiempo se refieran los presupuestos económicos, ya ahora hablando netamente de aquellos presupuestos que intentan anticipar y estimar la variación patrimonial, podemos plantear que hay presupuestos económicos anuales y plurianuales, es decir, los que se proyectan a solamente un año, de aquí para adelante en un año, mientras que los plurianuales se proyectan de aquí para adelante a varios años. Dentro de los presupuestos económicos anuales tenemos distintos indicadores y distintas herramientas, dentro de las cuales justamente aparece el margen bruto. Es decir, que el margen bruto es, de alguna manera, un resultado económico anual que implica una presupuestación anual de la empresa. Es el primer paso para realizar un presupuesto económico anual, que cada palabrita vale por su sentido. Presupuesto, o sea, estamos en el marco de un plan a futuro. Económico, estamos valorizando las variaciones de patrimonio neto, no necesariamente de la liquidez. Y anual, estamos dentro de un plan anual. Mientras que presupuestos económicos o financieros plurianuales son los que llamamos los proyectos de inversión, que van a terminar con indicadores económicos del tipo del valor actual neto, como el VAN, o la tasa interna de retorno, la TIR. Bien, entonces,
Para hacer un análisis económico de la empresa en un marco anual, de plan anual, tengo dos alternativas, ¿no? O en un marco no plan anual, en un marco anual, de temporalidad anual. Bueno, yo puedo calcular resultados de gestión, de análisis de gestión, es decir, lo que ya pasó en base a resultados ciertos y ya obtenidos, ya logrados. Se vendió Hacienda, se engordó la Hacienda, se cosechó el grano, etcétera. Entonces ya tengo los datos de ventas, de precios, de costos reales, con insumos consumidos, productos producidos en la realidad, y sobre esa base también puedo calcular resultados económicos. También puedo calcular un margen bruto de gestión para evaluar cómo me ha ido en el ejercicio que cerré, en el año que pasó. Una vez que terminé el ejercicio productivo o la campaña productiva, bueno, cierro ese ejercicio, calculo resultados económicos para ver cómo me ha ido, cómo varió mi patrimonio neto, pasado, ¿no? Con datos reales. Pero también para ayudarme a decidir, puedo proyectar valores hacia el futuro y ahí estaríamos en el marco del planeamiento, que es a lo que recién me refería cuando hablaba de los presupuestos. Por supuesto que cuando hago un análisis de gestión trabajo con datos históricos ciertos, mientras que cuando planifico estoy proyectando, estoy estimando en un marco de incertidumbre. Yo no conozco con certeza qué producción voy a obtener, cuánto va a valer, a qué precio se va a vender o qué costos reales finalmente voy a tener. Son proyecciones, son estimaciones que realizo con la mejor buena voluntad, con la mayor cantidad de información que pueda, pero siempre en un marco de incertidumbre. Por eso decimos que planificar es reemplazar el caos por el error, ¿no? El caos de no tener ningún plan, ningún número, ningún presupuesto y decidir a ciegas, improvisando permanentemente, lo cambio por un error, un plan erróneo. ¿Por qué? Porque ya sé que ese presupuesto no se va a cumplir al pie de la letra, pero es preferible un presupuesto que me marque una línea de referencia que no tener nada, ¿no? Y estar permanentemente a ciegas. Por eso planificamos para reemplazar el caos de la incertidumbre total por el error de un presupuesto erróneo, pero mejorable, pero que constituye el punto de partida y el punto de referencia para decidir. Es decir, que en el marco de planeamiento el objetivo central es tomar decisiones, ayudarme mediante información, en este caso económica y productiva, para decidir a ver si vale la pena o no implementar realmente determinado plan que estoy evaluando, ¿no? Que estoy presupuestando. Es decir, ahí los pasos serían en el marco de las estrategias para lograr el objetivo de la empresa, para lograr la visión, formulo planes y en el marco de esos planes productivos los presupuestos, es decir, le agrego números. Y esos presupuestos pueden ser de distinto tipo. En el marco de un análisis de gestión, en cambio, lo que yo obtengo son resultados, realizo un control de esos resultados, los chequeo en relación a lo que había presupuestado antes y en el marco de la visión y los objetivos de la empresa, y con eso hago un diagnóstico, elaboro un diagnóstico empresarial. Normalmente, cuando nos referimos a planeamiento y a presupuestación, nos vamos a centrar solamente en el hecho productivo, es decir, y de los mercados, ¿no? Pero vamos a valorizar económicamente a la producción. En cambio, cuando realizamos análisis de gestión, tendremos en cuenta, como ya tenemos la realidad de lo que pasó, tendremos en cuenta la producción que obtuvimos, pero también vamos a incorporar el factor de la tenencia. Vamos a entrar entonces ahora en esto que decíamos de la presupuestación. Podríamos decir que hay muchos tipos de presupuesto, pero que en el marco de lo que tiene que ver con el signo pesos, es decir, a lo que presupuestamos bajo valores monetarios, básicamente hay dos presupuestos distintos que a veces se confunden, ¿no? El presupuesto que trata de ver qué le puede pasar a la liquidez de la empresa, qué variabilidad, qué variación podría tener la liquidez de la empresa, los ingresos financieros y los egresos financieros, que sería el presupuesto financiero, y el presupuesto que tiene que ver con o proyecta qué le podría ocurrir al patrimonio neto de la empresa, cómo variaría el patrimonio neto de la empresa si aplicamos el plan que estamos evaluando de aquí en más. Es decir, el presupuesto económico. El margen bruto, ya dijimos, es un presupuesto económico. El presupuesto financiero también se le llama flujo de caja, el presupuesto o flujo de tesorería, cuando normalmente toma periodos de tiempo menores al año, pero bueno, también es financiero.
mientras que los presupuestos económicos o patrimoniales o proyección de estado de resultados patrimoniales. Es lo mismo. Vamos a ver un poco esto y vamos a centrarnos, como decíamos, en estos subsistemas que son las actividades, aquello que genera un producto con mercado y que hay que decidir, en el caso sobre todo de un productor agrícola, todos los años ese productor, ese empresario tiene que decidir qué va a sembrar y qué actividades va a desarrollar en el próximo año, en la próxima campaña. Es decir, tiene que decidir primero qué va a hacer, en un plan anual, qué voy a hacer, qué actividades vamos a desarrollar en la empresa. Eso es lo primero. Una vez que tengo una idea de las actividades, tendré que decidir cuánto de cada actividad, cuántas hectáreas, cuántos animales voy a engordar, cuántas vacas tener, etcétera, y cómo voy a desarrollar esas actividades, qué tecnología aplicar, qué sistema productivo, cómo estructurar la producción, si voy a tener, no sé, un sistema, por ejemplo, en ganadería, un sistema netamente pastoril, o va a ser un sistema más intensificado con alto grado de suplementación, o directamente voy a hacer un encierre a corral de la hacienda para el engorde, bueno, o un tambo va a ser estabulado, va a ser pastoril, voy a hacer inseminación artificial a tiempo fijo, o voy a implementar servicio natural con toros, voy a implementar una alta carga o una baja carga, pastura, campo natural, sanidad, manejo de la reproducción, etcétera, ¿no? Todas las variables de manejo productivo que hay que decidir desde un punto de vista económico, a ver cuál desde ese punto de vista sería el más conveniente. Es decir, que para ayudarme a decidir acerca del qué, sobre todo, qué actividades voy a hacer y el cómo, ahí básicamente aplicamos el margen bruto. Y también para el cuánto, ¿no? Cuánto vamos a aplicar de cada una, cuánto vamos a implementar de cada actividad. Entonces, el margen bruto es el primer resultado económico que vamos a calcular, pero no centrado en la empresa en su totalidad, no en el sistema empresario, sino en cada actividad. Si estamos viendo la posibilidad de hacer trigo, maíz y cría el año que viene en mi campo, en un marco de planeamiento, entonces, vamos a dejar el análisis de gestión por ahora, voy a calcular el margen bruto de esas tres actividades. Voy a calcular entonces 3 márgenes brutos, uno por actividad. Un margen bruto del trigo, un margen bruto del maíz y un margen bruto de la cría. Y el margen bruto, como todo resultado económico, es una resta. Es una diferencia. ¿Entre quién? Entre un ingreso o un resultado anterior, en este caso es un ingreso, el ingreso económico propio de la actividad y el costo económico propio de la actividad, que es lo que llamamos el costo directo. Es decir, el costo que le corresponde y que genera esa actividad bajo análisis. Son los costos que si la actividad no estuviera, esos costos desaparecerían. La semilla de trigo, el fertilizante para el maíz, las vacunas para las vacas, etc., ¿no? Son costos directos cada uno de su actividad. Vamos a empezar entonces a focalizarnos en el cálculo del ingreso económico, el ingreso económico directo de una actividad para después poder entonces llegar al margen bruto. Después los costos directos y después el margen bruto. ¿Cuál es el concepto de ingreso? Bueno, recuerden que no es el ingreso financiero, no estamos hablando de ingreso de dinero, estamos hablando de aumento de patrimonio neto, porque estamos hablando del hecho económico. Es decir, que el ingreso económico es todo aquello que contribuya a que el patrimonio neto aumente. Sería como los goles a favor, ¿no?, del resultado del partido. Para calcular el resultado del partido tenemos que calcular goles a favor y restarle los goles en contra. Bueno, los goles a favor vendrían a ser los ingresos, los goles en contra vendrían a ser los costos directos de una actividad. Es decir, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es el arco sobre el cual se hacen los goles o me hacen goles? El patrimonio neto. El patrimonio neto es lo que va a ir variando, es el contador, que es el que sube o el que baje, y en relación a ellos es lo que vamos a determinar justamente cómo evoluciona el margen bruto. Si el margen bruto diera positivo, esto me estaría indicando una ganancia del partido, por lo menos a nivel de una actividad, mientras que si me diera negativo, me estaría dando una pérdida económica, porque en ese caso los costos serían mayores a los ingresos. Me hacen más goles de los que yo podría hacer.
todo lo que haga aumentar el patrimonio neto, bueno, hay muchas fuentes de variación patrimonial. Básicamente el hecho productivo, que ahí entra lo económico. La tenencia, como ya vimos, que también ahí entraría lo económico. Puede haber otras alternativas más poco probables o muy de vez en cuando ocurren, si es que ocurren, como ganar una lotería, heredar no sé, un campo, una fortuna. Eso por supuesto que también hace aumentar el patrimonio neto. Pero nos vamos a centrar en la producción y la tenencia. Pero en planeamiento, es decir, en presupuestación, que siempre estamos proyectando al futuro, vamos a dejar de lado la tenencia, porque no sabemos cómo van a evolucionar los precios. No sabemos si una categoría de hacienda va a aumentar de valor sin producir, ¿no? Recuerden que tenencia era variación de precio de una categoría de hacienda independientemente de lo que produzca. Como no sabemos cómo van a sucederse los precios, cómo van a evolucionar esos precios en el mercado, entonces dejamos de lado la tenencia. Hacemos de cuenta que los precios se van a mantener en los valores que estamos presupuestando. Dejamos de lado también los hechos así muy casuales o muy de vez en cuando, muy raros, como la herencia o ganar un sorteo. Y nos vamos a quedar con el hecho de la producción. La producción valorizada en pesos, entonces, a valor de mercado, por supuesto, es lo que nos va a permitir a nosotros realizar un presupuesto económico de esa producción estimada. Repasando lo que veníamos viendo, por ejemplo, si lo aplicamos a una ganadería de cría, podemos tener allí 3 categorías de hacienda, que es la misma vaca, podría llegar a ser, a lo largo del tiempo. La vaca vacía, en algún momento se puede preñar y en otro momento ya tiene su ternero. Bueno, en este caso hay un cambio de valor de esa vaca, va variando por lo tanto el patrimonio neto de esa empresa, porque voy teniendo en este caso una vaca que cada vez va valiendo más, o sea que voy teniendo ahí un ingreso económico, porque voy teniendo más patrimonio, pero en este caso esa valorización está asociada al proceso productivo, porque estoy produciendo, esto es lo deseable, esto es lo que estoy queriendo que ocurra, que la vaca se preñe y una vez que se preñó, que tenga su ternero. No pretendo que aborte la vaca preñada, no pretendo que la ingrese a servicio y quede vacía, ¿no? Entonces, este es el objetivo de la producción. Entonces, asociado a ese proceso productivo hay un cambio de valor. Esto sería entonces un generador de un resultado productivo, un resultado por producción. Podría ser también que una vaca conserva, la engordo, le agrego kilos, la cambio de categoría y la transformo en vaca consumo. Entonces, no solamente vale más porque tiene más kilos, porque pesa más, sino también porque le agrego valor a cada kilo que tenga la vaca, con lo cual hay un doble impacto en el ingreso o en el patrimonio. También puede ser un animal que vaya engordando, que vaya aumentando de peso. Entonces ahí hay también un impacto de cambio de categoría debido al hecho económico, al hecho productivo. En cambio, cuando hay variación en el precio de la misma categoría en el tiempo, es decir, sin cambiar de categoría, cambia el precio de mercado, sube o baja, la misma vaca que antes valía tanto ahora vale más o ahora vale menos en moneda constante, dejando de lado la inflación, entonces ahí es donde voy a tener un resultado por tenencia, no por producción. Bien, ¿cómo calculamos el ingreso neto? Bueno, dijimos ya que el ingreso neto es en presupuestación, en planeamiento, a futuro, es el valor de la producción. Con lo cual, la misma fórmula que aplicamos para el cálculo de la producción de carne, o en el caso de un tambo, donde le agregamos también la producción de leche, que era salidas en kilos menos entradas en kilos, salidas de hacienda en kilos menos entradas de hacienda en kilos, más la diferencia de inventario, o sea, el inventario final menos el inventario inicial en kilos. Bueno, si estos kilos, en vez de expresarse de esa manera, las expresamos en kilos valorizados a su precio de mercado de acuerdo a la categoría, entonces vamos a tener el ingreso neto, porque no es más, el ingreso neto no es más que la producción valorizada, porque es lo que hace que aumente el patrimonio neto. Por eso esta misma formulita, salidas de hacienda menos entradas de hacienda, más inventario final menos inicial, en kilos es la producción de carne, en pesos es el ingreso neto. ¿Qué podían ser salidas? ¿Por qué decimos salidas y no ventas de hacienda? Bueno, porque también acá entran las sesiones de salida. Tanto una salida de una actividad, recuerden que estamos hablando de una actividad, no estamos hablando de la empresa todavía, ¿no? Entonces,
Salidas son salidas de la actividad. Si yo estoy hablando de la actividad cría, bueno, es todo lo que produce la actividad cría y sale de la actividad. Puede ser una venta, puede ser una sesión. Entonces, tanto sesiones de salida como ventas son salidas, propiamente dichas. Mientras que entradas pueden ser compras, pero también pueden ser sesiones de entrada. El mismo ternero que salió de la cría para la actividad invernada, cuando vaya a calcular el margen bruto de la invernada, tendré que contabilizar el valor de esos terneros que salieron de la cría, pero que entraron en la invernada como entrada, como sesión de entrada, es decir, con signo menos, mientras que para la actividad cría estaban con signo más. Si los expreso en kilogramos de ternero, estaré calculando la producción de carne. Si los expreso en pesos, estaré calculando el ingreso neto, porque hay que después sumarle o restarle los gastos de venta o de compra si es que los hay. Por eso acá dice que si las salidas fueran ventas y las entradas fueran compras, entonces también estaríamos teniendo variaciones de la liquidez. O sea, del hecho, habría un hecho financiero, además de un hecho económico. Estaría cambiando también el bolsillo de la empresa, pero no necesariamente, ¿no? Porque puede haber una salida que sea una sesión de salida que no cambia el bolsillo, no afecta a la liquidez, sí afecta al patrimonio neto, porque estoy obteniendo un producto, ejemplo, un ternero, que antes no tenía y ahora lo tengo y vale, ¿no? Y vale un valor de mercado. Por lo tanto, varió mi patrimonio neto. Y dividido sobre las hectáreas efectivas ganaderas, que ya hemos aprendido a calcular, podremos también calcular todos estos valores, tanto los kilos producidos como el margen bruto, por hectárea. Y de esa manera tener un indicador de eficiencia. Cuánto gano o cuánto produzco por cada unidad de superficie, si es que quiero calcular la eficiencia de la tierra. Si quiero calcular la eficiencia de la hacienda, podría calcular el margen bruto o la producción de carne por vaca, o por madre en una granja porcina, etcétera, ¿no? Pero siempre el total lo voy a dividir sobre un recurso, sobre las hectáreas, sobre las cabezas, etcétera. Y hay otro indicador de eficiencia productiva, la eficiencia de stock, que es la producción de carne por hectárea, es decir, calculada la producción de carne con esta misma fórmula, por hectárea sobre la superficie efectiva ganadera. Bueno, todo ese valor se divide sobre la carga media en kilos por hectárea. Sería cuánto produzco, esto muchas veces se multiplica por 100 porque se expresa en porcentaje, es decir, que si yo tuviera, por ejemplo, una eficiencia de stock del 70%, querría decir que de cada 100 kilos de carga que inmovilizo en el campo, estoy produciendo 70 kilos. Sería algo así como una tasa de interés biológica. Cada 100 kilos que invierto, genero una ganancia, gano 70. 70 cada 100. Es una eficiencia biológica. No tiene en cuenta los precios ni tiene en cuenta los costos. Por eso es una eficiencia alta. Normalmente en una cría la eficiencia de stock supera el 40% y en una invernada eficiente estamos de un 60% a más del 100%. A veces se produce más de la carga en kilos por hectárea. Kilos de carga por hectárea y estos son kilos de producción por hectárea. Y eso es la eficiencia de stock. Bueno, ya hemos visto entonces la formulita de ingreso neto, ganadero, como aumento patrimonial por producción, las ventas menos los gastos de venta, y ahí puede haber también sesiones de salida, por eso es ingreso neto, le restamos los gastos de venta, si es que los hay. A las entradas serían las compras, o sea, le restamos las compras, y a las compras se le suman los gastos de compra, menos las sesiones de entrada, o sea, todo esto resta. Y la diferencia de inventario en pesos netos de inventario final menos inicial. Es decir, el inventario final e inicial valorizado a valor de mercado, en valores netos, o sea, se le resta también los gastos hipotéticos de venta o los gastos que normalmente se incurre cuando se vende el animal, y de esa manera calculamos la diferencia de inventario. Es decir, que para calcular el ingreso económico, bueno, primero tengo que conocer mi producción en kilos. Repito, el ingreso económico, variación patrimonial, no es más que el valor económico, el valor de mercado de la producción obtenida o de la producción que se piensa obtener en un planeamiento. Es decir, que hay que estimar esa producción primero, hay que proyectar esa producción y luego ponerle valor, y de esa manera tendremos el ingreso económico proyectado o presupuestado. Y para poder calcular la producción y por ende el ingreso, tenemos que valorizar las salidas, las entradas, el inventario final y el inventario inicial.
Esto en kilos, multiplicado cada uno por su precio de cada categoría, tenemos entonces el ingreso económico. Bien, si vamos un poco ahora al costo, es el costo, todo lo que haga disminuir el patrimonio neto, es la inversa del ingreso. Vendrían a ser los goles en contra, los goles que me hacen, y esto implica el consumo valorizado de todos los bienes de cambio y servicios que se apliquen en ese proceso productivo, en este caso en esta actividad, o también el desgaste o obsolescencia de los bienes de uso. Es decir, tanto que vamos a tener gastos como amortizaciones. Gastos sería el valor de los bienes que se usan totalmente dentro del año, ¿no? Los bienes que se consumen totalmente dentro del año. Es decir, se usan y desaparecen, se consumen en un año. Mientras que los bienes que se usan y permanecen más de un año en la empresa van a tener una pérdida de valor relativa a la vida útil total. No desaparecen en un año, por lo tanto no los consumo totalmente, por lo tanto no me quedo sin patrimonio neto, aunque lo haya pagado, ¿no? Un tractor no desaparece en un año, va a valer un poco menos, eso sí, cada año que pase. Y eso es la amortización, debido al desgaste o a la obsolescencia. En cambio, una vacuna la apliqué y desapareció, ¿no? Se consumió y por lo tanto implica una reducción de patrimonio neto igual al valor total que tenía ese bien. En cambio, el tractor no le puedo poner lo que cuesta un tractor como costo de un año o lo mismo podríamos decir de una pastura que dura varios años, una pastura permanente que dure varios años. Esos son los bienes son los bienes de uso, que son en definitiva los que se van a amortizar. Entonces ahí ya tenemos dos componentes de costo, el gasto y la amortización. Entonces podríamos al ingreso neto restarle solamente los gastos. El margen bruto es como el puntaje de cada jugador, ¿no? De cada actividad, recuerden eso. No es todavía un resultado del equipo, de la empresa. Es como decir, a ver, soy el director técnico que tengo que decidir qué jugador entra a la cancha, le pongo un puntaje a cada jugador para ver qué actividad voy a realizar el año que viene, ¿no? A ver qué jugador va a entrar a la cancha. Después veré el puntaje global del equipo, de la empresa. Pero por ahora estamos solamente calculando resultados de cada actividad. Y ahí tenemos entonces un primer margen bruto de corto, si quieren llamarlo de corto plazo, al cual al ingreso neto le resto el gasto directo. Recuerden siempre, para cada actividad dentro de la empresa, cada actividad va a tener su margen bruto. Puede haber ventas, puede haber sesiones. Ahí tienen el concepto de gasto. Por el otro lado, podría tener un segundo margen bruto de mayor plazo, si quieren llamarlo de largo plazo, por más, esto no quiere decir que es un margen bruto plurianual, siempre es un indicador anual, pero visto en donde tengo en cuenta los bienes de uso, los bienes que duran más de un año, o sea, las inversiones, o no las tengo en cuenta. Esto tiene que ver depende qué tipo de decisión yo esté queriendo tomar cuando calculo mi margen bruto, ¿no? Si los bienes de uso ya están invertidos, ya existen, normalmente con el margen bruto de corto plazo, que es lo que yo puedo cambiar, lo que puedo modificar y lo que tengo que volver a decidir, bueno, puede alcanzar ese indicador para ayudarme a la decisión que quiero tomar. Si en cambio tengo que ver con decisiones de inversión, decisiones de a ver si hago más pastura o menos pastura, o ver si hago más corrales o menos corrales, o más instalaciones o menos instalaciones, en ese caso seguramente que el margen bruto de largo plazo va a ser más eficiente, va a ser más certero que el margen bruto de corto plazo. El margen bruto de largo plazo es igual al anterior, igual al de corto plazo, pero además de restar los gastos, resta las amortizaciones directas. Por eso decimos que es el ingreso neto menos el costo directo, porque el costo directo, el costo, incluye a los gastos, o sea, los bienes que se consumen totalmente con su uso, pero también incluye a las amortizaciones, es decir, el valor de los bienes que se consumen parcialmente en un año, que se desgastan y no que se gastan. Ahí tienen la formulita de amortización. Es la depreciación, es el valor de depreciación anual de un bien de uso o bien durable debido tanto a desgaste, que no se gastaron sus componentes y ya no sirve para aquello para lo cual fue realizado, o la obsolescencia, que es cuando por un avance tecnológico este bien queda fuera de mercado, ¿no? Un celular, por ejemplo, que todavía sirve, pero no se puede conectar a WhatsApp o no puede participar de las redes sociales porque es muy antiguo, entonces quedó obsoleto y finaliza también su vida útil. Es decir, que el valor a nuevo menos el valor residual pasivo sobre la vida útil es la amortización.
Bueno, esto ya lo habíamos visto, entonces, en definitiva, al ingreso neto, restándole los gastos directos y restándole las amortizaciones directas, tendremos entonces el margen bruto. Vamos a suponer un caso de cría con un sistema estabilizado, es decir, que no tenemos un planteo, estamos presupuestando, estamos proyectando en un plan a futuro. Y estamos suponiendo que la diferencia de inventario de Hacienda va a ser cero, es decir, que queremos mantener constante, más o menos constante, la cantidad de vacas y de toros y mantener la misma proporción de animales en el rodeo que hoy tenemos. Entonces, el inventario final de Hacienda sería igual al inventario inicial de Hacienda, con lo cual lo podemos anular. Como no estamos calculando un resultado por tenencia, lo anulamos en kilos y lo anulamos en pesos. Con lo cual el ingreso neto nos quedaría directamente reducido a la diferencia entre las salidas de Hacienda y las entradas de Hacienda. Diferencia de inventario, cero. ¿Esto qué significa en el caso de esta cría? Y bueno, que la reposición que hacemos con vaquillonas a primer servicio es exactamente igual al descarte de vacas que vamos a hacer, más la mortandad de vacas que estamos estimando tener. Recuerden que estas son todas proyecciones a futuro. Tenemos que proyectar una mortandad posible, un descarte que estamos estimando tener de vacas viejas, de vacas cut o de vacas vacías, etcétera. Eso depende el sistema productivo, pero la idea es reponer con vaquillonas propias, en este caso, con vaquillonas propias, en un valor igual a la suma de vacas descartadas y vacas muertas, de manera de mantener constante la cantidad de vientres a servicio. Supongamos que tenemos entonces 100 hectáreas ganaderas, efectivas ganaderas, aplicadas a la actividad cría. Acá estamos aplicando, repito, solo la actividad cría, estamos centrándonos en ella. No sabemos las hectáreas que tenga el campo, ¿no? Estamos hablando solo de la actividad cría. Tendríamos 70 vacas, vamos a suponer, 3 toros, un 4%. Vamos a suponer 14 vaquillonas de reposición, que sería el 20% de las vacas que tenemos. Vamos a suponer que se nos muere por año aproximadamente un 3% de los vientres. Vamos a suponer que descartamos un 17% de vacas, o sea, 12 vacas por año en promedio. De ahí surgió entonces las 14 vaquillonas de reposición, como decíamos hoy, ¿no? Sería las 12 vacas que descartamos por año, más el 3% que se nos muere por año. 3% de 70 son más o menos 2 vacas, entonces 12 más 2 es lo que nos da las 14 vaquillonas de reposición. Y estaríamos destetando unos 60 terneros por año, más o menos, en un sistema estabilizado, algunos años un poquito más, algunos años un poquito menos, pero estamos promediando en un 85% de destete, siempre sobre las 70 vacas que tenemos. Entonces, lo primero que hago es un esquemita donde pongo qué tengo, mi dotación de Hacienda en la actividad, 70 vientres, 3 toros, que producen esos 70 vientres y esos 3 toros, producen 60 terneros, básicamente, que son el 85%. Y como estamos planificando, asumimos mitad macho, mitad hembra, 30 y 30 terneros y terneras. Bueno, entonces en principio vamos a calcular las salidas, para el ingreso neto, salidas menos entradas. Las salidas son las 12 vacas de descarte que por año tendríamos. Se nos mueren 2 vacas, eso no es salida, eso es una pérdida, o sea que no suma a la producción de carne ni suma al ingreso neto, todo lo contrario, ¿no? No hay que restarlo tampoco porque la mortandad va a quedar calculada implícitamente como diferencia entre las salidas, las entradas y la diferencia de inventario, ¿no? Es decir que acá estas 2 vacas que se mueren, por eso es que ¿cómo va a incidir? Y va a incidir en que necesitamos más vaquillonas de reposición. En vez de tener 12 vaquillonas para reponer las vacas que se van, tenemos que reponer con 12 más esas 2 que se nos mueren. Por lo tanto, vamos a vender 2 terneras de menos. ¿Por qué? Debido a la mortalidad de esas vacas. Es decir, que de esas 30 terneras que hemos destetado, que pensamos destetar en algún momento, vamos a tener que, suponemos que vamos a retener 14, vamos a hacerlo sencillo acá, como que no hubiera ningún descarte preservicio de vaquillona o que no hubiera mortandad de vaquillona, vamos a hacerlo más
más simple al ejemplo. Entonces directamente, como voy a necesitar 14 vaquillonas para reponer, por justamente teniendo en cuenta el descarte de vacas y la mortandad de vacas, entonces de las 30 terneras destetadas me guardaría esas 14 para poder disponer de vaquillonas a servicio, a primer servicio, y el excedente, que en este caso son 16 hembras, son las que destinaría a venta. Acá hay una actividad solamente de cría, no hay un ciclo completo, por lo tanto no hay sesiones de salida de terneros y terneras. Entonces, ¿cómo estaría compuesto mi plan de salidas? Bueno, con las 12 vacas, con los 30 terneros machos que desteto y vendo, con las 16 terneras excedentes que desteto y vendo, y un toro. Vamos a suponer que de los 3 toros que tengo en stock, todos los años estaría vendiendo un toro usado, un toro descarte, y todos los años estaría comprando un toro nuevo para reponer ese toro que se me fue. Es decir, que ahí tengo también un movimiento desde afuera de la actividad hacia la actividad, que es la compra, en este caso, como entrada de un toro. Esto es una dinámica de rodeo anual, que no considera lo que le pueda pasar ni la mortandad ni el descarte de vaquillones. Bueno, entonces, con estos valores, ahora le pongo números, números en kilos y números en pesos o en dólares en este caso. Estos precios son históricos, pueden no ser actuales, no se preocupen por ello, solamente a modo de ejemplo para ver cómo valorizamos los ingresos, los movimientos de Hacienda, para calcular ingreso neto, pero no son valores actuales. Entonces, las 12 vacas que descartamos, vamos a suponer, todas son proyecciones, en base a datos del campo o en base a datos de lo que se está previendo realizar. Bueno, pesarían 420 kilos cada vaca. Supongamos que cada vaca, el kilo, valdría $1 con 10 centavos, 1,1 dólar por kilo, y lo multiplico por 0,885, es decir, le saco el 11,5%, me quedo con el 88,5% restante. ¿Esto qué sería? El gasto de venta, comisiones, de remates, transporte, fletes, impuestos que se pagan cuando se vende, es decir, todos los gastos en los que se incurre para vender esa hacienda. Es decir, que yo neto, cuando voy a cobrar, no cobro 1,1 dólar por kilo, sino que cobro el 88,5% de ese 1,1 dólar. Entonces ya le extraigo el 11,5% de gasto de venta. Esto está adaptado a la revista Márgenes Agropecuarios. Bueno, haciendo las multiplicaciones, tengo el valor en dólares, son 4.900 y pico de dólares, y más de 5.000 kilos en términos de vaca descarte. Hago lo mismo con los terneros, los 30 terneros, a 170 kilos de peso, vamos a suponer cada uno, a 1,6 dólares por kilo. En este caso, el gasto de comercialización del ternero lo estoy suponiendo en un valor menor, porque la modalidad de venta es otra, entonces tengo ahí menos gasto, solamente el 6% de venta, con lo cual multiplico por el 94% restante. Y llego a los dólares y los kilos. Las terneras, que ya habíamos dicho que eran 16 las que vendía, obtenía 30, pero me quedo con 14. Estas 14 no las podría considerar una actividad aparte, recría de vaquillonas, entonces tendría una sesión de salida, pero me complica el análisis y además, teniendo en cuenta que es solamente una recría de vaquillonas con el solo objetivo de reponer a las vacas de cría, entonces no se considera necesario armar una actividad aparte recría para evaluarla por separado, sino que se la integra al planteo de cría, a la actividad cría en sí. O sea que sería una actividad cría con algo de recría de vaquillonas para la reposición. Se podría separar la actividad recría de vaquillonas, no habría ningún problema, no estaría mal, pero me complica el análisis porque después a la hora de costear, a la hora de poner costos, tengo que discriminar los costos si son costos de las vaquillonas de reposición o si son costos de las vacas y de los terneros al pie. Entonces, como es más complicado, consideramos que no vale la pena porque no la estamos planteando a la actividad recría como negocio en sí, sino como una actividad o una subactividad al servicio de la actividad cría. Si fuera, en cambio, que yo recriara todas las hembras o todos los machos también, ahí sí lo voy a considerar una actividad aparte porque me interesa ese número, me interesa qué resultado económico estaría teniendo esa recría o esa invernada, porque en definitiva después tengo que decidir si voy a continuar con esa actividad o no, y para eso me interesa saber el margen bruto. En este caso no considero la actividad recría como una actividad aparte y la incluyo dentro de la actividad cría. Por eso es que me quedo con las terneras
estas 14, no las considero salida, quedan dentro de la actividad cría, y vendo solamente el excedente de 16. Bueno, a este precio también tengo un 6% de gasto de venta, un poquito más, menos valor en este caso estarían teniendo las terneras que los terneros, y vendo ese toro por año y a 600 kilos, vamos a suponer, y en realidad me da 547 kilos porque en realidad el número no es justo 1, sino que no, perdón, acá está bien, son 600 kilos, está bien. Son 600 kilos a 1,03 dólares por kilo. También tengo un gasto de venta similar al de las vacas, por eso multiplico por 88,5%. En este caso serían 547 dólares y 600 kilos. Bueno, saco los totales, ahí lo tienen, y vamos con las entradas de Hacienda. Con las entradas de Hacienda es el toro que compro, obviamente que no va a valer lo mismo que el toro de venta. En este caso hay un valor no por kilo, sino por cabeza, es el toro reproductor que estaría comprando, en este caso en 1.471 dólares, y además le agrego un 8% de gasto de compra, es decir, que cuando voy a comprar, además del valor, tengo que hacerme cargo, en este caso yo, del transporte y de algún gasto de compra o comisiones, etcétera. Vamos a suponer que esos gastos de compra suman un 8% del valor bruto, que se agregan a la compra, no se descuentan. En las ventas se descontaban los gastos de venta, en las compras se suman los gastos de compra. Es decir, que en vez de multiplicar por 0,92, como hubiera sido si hubiera sido una venta al 8% de gasto, acá se multiplica por 1 más 0,8, ¿no? 1,08. Es decir, se encarece la compra, con lo cual no pago 1.471, sino que pago 1.589. Bueno, y un toro vamos a suponer de 500 kilos. Es decir, que el ingreso neto, como la diferencia de inventario dijimos era cero, simplemente salidas menos entradas en kilos, es la producción de carne, 12.800 kilos, y salidas menos entradas en pesos o en dólares son alrededor de 15.000 dólares. Esto me estaría dando una producción de carne por hectárea, sobre las 100 hectáreas ganaderas que teníamos, de 128 kilos por hectárea. Es una producción de cría normal, superamos los 100 kilos, y una facturación, o sea, un ingreso neto, restando salidas menos entradas y teniendo en cuenta los gastos de compra y venta, de 150 dólares por hectárea. Bueno, esos son los valores que tenemos allí arriba, resumidos, y vamos ahora con los costos. Y empezamos por los gastos de la cría, es decir, los bienes que se consumen totalmente. Básicamente acá tenemos una persona, dice cada 700 vacas. Vamos a suponer también que con cargas sociales y aguinaldos estaríamos en 8.738 dólares por año por persona, pero lo dividimos sobre las 700 vacas que podría, esto es un modelo, ¿no? Sería una manera de prorratear cuánto de empleados estaríamos necesitando para nuestras 70 vacas. Hay que ver si esto se puede lograr así, ¿no? Este fraccionamiento, pero a nivel de resumen y de modelo lo podemos asumir de este modo, ¿no? O sea, el salario anual de un empleado rural, repito, con aguinaldo, cargas sociales, etcétera. Vamos a suponer estos 8.700 y pico de dólares, pero lo dividimos por 700 vacas y lo multiplicamos por las 70 vacas que tenemos. Eso nos da aproximadamente 900 dólares. La sanidad, vamos a suponer cerca de 10 dólares por cabeza, 9,8 dólares por cabeza de costo sanitario total de todas las categorías, no solo de las vacas, pero expresado por vaca. Lo multiplicamos por las 70 vacas que tenemos, eso nos da 686 dólares. Los verdeos de invierno, vamos a suponer que tenemos que el 3,5% de la superficie, que eran 100 hectáreas, o sea que tenemos 3,5 hectáreas de verdeo de invierno nada más, muy poquito, es casi todo campo natural este planteo, y vamos a suponer que el costo de implantación del verdeo de invierno, una avena seguramente, es 124 dólares, es decir que esto nos da entonces 434 dólares, serían los 124 dólares por las 3 hectáreas y media que implantamos todos los años. Es un sistema estabilizado, repito, y una suplementación con rollos de propia producción, en el cual estaríamos dando medio rollo por vaca por año, entonces tenemos 70 vacas por medio rollo,
y suponemos que el costo de hacer los rollos por contratista en nuestro propio campo, con nuestros verdeos de invierno, o con nuestro campo natural mejorado, sería de $20,5 por rollo. Esto incluye el corte, la hilerada, el traslado y la confección propiamente dicha del rollo. Todo eso estaría dando 20,5 rollos por año, dólares por rollo, perdón, con lo cual al multiplicar por la cantidad de rollos que damos, se nos hacen $717 de confección de rollos. Si salimos ya del gasto directo, bueno, vamos a tener algo de, no es todo campo natural, como dije antes, hay pastura, 50% de la superficie ganadera es pastura, una pastura que dura en promedio 7 años y cuyo costo de implantación se estima en $185 por hectárea. Entonces acá la amortizamos a la pastura porque no se consume totalmente dentro del año, ¿no? Entonces 185 dividido 7 es la amortización y la multiplicamos por 50 hectáreas, ¿no? Que sería el 50% de las 100 hectáreas que tenemos. Eso me da $1.321 y fíjense que es el principal componente del costo directo, ¿no? Tenemos de gastos $2.700 y además le agregamos la amortización, con lo cual llegamos a un costo directo, la suma de gasto y amortización de $4.000 y pico o $40 por hectárea, con lo cual, restando el ingreso neto que ya habíamos calculado menos el costo directo total, tendríamos un margen bruto de casi $11.000 con este planteo, que equivale a $110 por hectárea, y que sería el margen bruto de largo plazo. ¿Por qué de largo plazo? Porque le hemos restado en este caso amortizaciones de pasturas. Si no tuviéramos en cuenta los $1.321, solamente hubiéramos restado $2.737, ahí hubiéramos calculado el margen bruto de corto plazo. Bueno, con los precios de ese momento, del momento en el cual se hicieron estos cálculos, que repito, no necesariamente responde a la actualidad, ese margen bruto, estos $110 por hectárea, equivalía a 80 kilos de novillo. Es decir, que si yo fuera a alquilar un campo ganadero para realizar este planteo de cría con esa carga, con esos valores de destete, etc., podría pagar hasta 80 kilos de novillo para salir hecho. La idea sería pagar menos de 80 kilos, ¿no? Si no, no ganaría en un campo alquilado. Por otra parte, podríamos decir que si la hectárea vale $3.000 por hectárea, vamos a suponer, estaríamos ganando $37 cada $1.000 de tierra, ¿no? Porque en definitiva sería 110 dividido los $3.000, ¿no? Por cada $3.000 por hectárea de valor del campo, ganamos 110. Eso me da $37 cada $1.000 de campo. Si el capital invertido en hacienda, pasturas y gastos fuera de $490 por hectárea, teniendo en cuenta las vacas invertidas, teniendo en cuenta, todo el capital invertido, tendríamos una rentabilidad del 22%, es decir, una tasa de interés en porcentaje de 22% sin considerar costos de alquiler o arrendamiento del campo. Es decir, serían los $110 de ganancia del margen bruto dividido los $490 invertidos. Bien, dejamos por el momento aquí, habiendo calculado este margen bruto, y vamos a continuar en otros videos mirando márgenes brutos de otras actividades. Que estén muy bien, gracias, hasta luego.